Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén todos súper bien, listos para sumergirse en una noticia que, créanme, ha puesto a suspirar a muchos y a especular a otros tantos. Hoy vamos a hablar de un acontecimiento que ha sacudido un poquito el mundillo de las celebridades, una visita que no ha pasado desapercibida en la vibrante y cosmopolita Estambul. Sí, estoy hablando de la llegada de una persona muy especial, alguien que tiene un vínculo directo con uno de los galanes más cotizados del momento. Así que prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles sobre la flamante llegada de la mamá de Can Yaman a la ciudad de los mil y un sabores y encantos. Si aún no son parte de esta increíble comunidad, ¿qué esperan? Dense la vuelta por ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Vamos a empezar. Imaginen esto, Estambul, esa ciudad que fusiona lo antiguo y lo moderno a la perfección, que huele a especias exóticas y a café recién hecho, que resuena con el llamado a la oración y con el bullicio de sus mercados. Es un escenario perfecto para cualquier historia, ¿verdad? Pues bien, en medio de todo ese encanto, se ha producido un evento que ha captado la atención de miles de seguidores y admiradores de uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional, Can Yaman. Resulta que su querida madre, la señora Gulden Yaman, ha aterrizado en Estambul. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es esto noticia? Pues porque la presencia de la madre de una figura pública de la talla de Can Yaman siempre genera interés. Es un vistazo a su vida personal, a sus raíces, a la persona que lo vio crecer y, seguramente, a quien le inculcó esos valores que hoy lo hacen tan querido. Ahora, antes de que nos dejemos llevar por la imaginación desbordante, es importante aclarar que, si bien la noticia de su llegada es confirmada, los detalles específicos sobre el motivo de su visita son, como suele suceder en estos casos, un poquito más reservados. Sin embargo, esto no nos impide especular y analizar las posibles razones, ¿verdad? La primera y quizás más obvia es la simple visita familiar. Can Yaman, a pesar de su carrera internacional, siempre ha mostrado un gran apego a su familia. Es muy común que los hijos, cuando tienen la oportunidad, busquen pasar tiempo con sus padres, compartir momentos y Estambul, su ciudad natal, es el lugar perfecto para ello. Quizás la señora Gulden vino a visitar a su hijo, a ponerse al día, a compartir un té en alguna de esas terrazas con vistas al Bósforo, o simplemente a disfrutar de la compañía mutua. Es una oportunidad para que él, inmerso en giras, proyectos y la exigencia de la fama mundial, pueda reconectar con sus orígenes y con la figura que, sin duda, ha sido un pilar fundamental en su vida. Imaginen el reencuentro, las conversaciones, las anécdotas compartidas, la calidez de un hogar lejos de los sets de grabación y las alfombras rojas. Pero claro, nunca falta el toque de intriga y las teorías más elaboradas. Algunos fans más entusiastas ya están conectando esta visita con posibles proyectos futuros de Can Yaman en Turquía. Recordemos que aunque su carrera ha despegado en Italia y otros países, Turquía siempre será su hogar y un mercado clave para él. ¿Será que la señora Gulden llegó para apoyarlo en algún nuevo proyecto que esté por anunciarse? ¿O quizás para discutir asuntos familiares relacionados con su carrera? Es difícil decirlo con certeza, pero la posibilidad está ahí y añade un extra de emoción a todo el asunto. Piénsenlo, tener a la madre cerca en momentos importantes de la carrera es un apoyo incondicional que muchos artistas valoran enormemente. La señora Gulden, con su experiencia de vida y su profundo conocimiento de su hijo, podría ser una consejera invaluable en decisiones de carrera, en la elección de proyectos o incluso en la negociación de contratos. No sería la primera vez que los familiares de las celebridades juegan un papel crucial en su desarrollo profesional, actuando como una especie de ángel guardián discreto pero influyente. La industria del entretenimiento, tan competitiva y a menudo impredecible, se vuelve un poco más manejable cuando se cuenta con el apoyo incondicional de la familia. Otro aspecto fascinante es la relación que Can Yaman ha demostrado tener con su madre en público. En varias ocasiones ha compartido imágenes y momentos con ella, mostrando un cariño y un respeto muy genuinos. Esta conexión familiar es algo que sus seguidores aprecian y que humaniza aún más al actor. Ver a la madre de Can Yaman en Estambul nos da una oportunidad de imaginar esos momentos privados, esas conversaciones familiares que forjan el carácter y la persona detrás del ídolo de masas. ¿Cómo será su relación día a día? ¿Le da consejos? ¿Comparten aficiones? Son preguntas que nos invitan a pensar en la dimensión humana de estas figuras públicas.
Es en esos momentos cotidianos, en las risas compartidas, en los gestos de afecto, donde reside la verdadera esencia de las personas, más allá de los personajes que interpretan o de la imagen pública que proyectan. La señora Gulden, con su presencia, nos permite atisbar esa parte más íntima y vulnerable de Can Yaman, fortaleciendo el vínculo emocional con su audiencia. Además, la visita de la señora Gulden también podría tener un componente social o de representación. Como madre de un actor tan popular, su presencia en Estambul podría estar ligada a eventos sociales, inauguraciones, o incluso a reuniones relacionadas con la fundación o iniciativas que Can Yaman pueda tener en Turquía. No olvidemos que las personalidades públicas a menudo participan en eventos benéficos o tienen compromisos que van más allá de su trabajo en pantalla. Es una forma de mantenerse conectados con su país y sus raíces, y su madre podría estar acompañándola en estos roles. Si Can Yaman está involucrado en alguna causa benéfica o tiene proyectos de impacto social en Turquía, la presencia de su madre podría ser un símbolo de apoyo y de compromiso con estas iniciativas. Las madres suelen ser las primeras en inspirar y fomentar un sentido de responsabilidad social en sus hijos, y su ejemplo puede ser fundamental para impulsar proyectos de ayuda y transformación. Ahora vamos a ponerle un poco de contexto a todo esto. Estambul es una ciudad que atrae no solo por su historia y su cultura, sino también por ser un centro de producción televisiva y cinematográfica muy importante. Muchas series y películas turcas han conquistado audiencias globales, y Can Yaman ha sido uno de los embajadores de esta industria. Por lo tanto, la presencia de su madre en la ciudad podría interpretarse también como un respaldo a su legado y a su impacto en la industria del entretenimiento turco. Es como si estuviera reafirmando su conexión con el lugar que lo vio nacer y triunfar. Turquía, con su rica tradición narrativa y sus escenarios impresionantes, se ha convertido en una potencia mundial en la producción de contenido audiovisual. Can Yaman, con su talento y carisma, ha sido una figura clave en esta expansión, y es natural que su familia siga de cerca su trayectoria en su país de origen. La señora Gulden, al estar presente en Estambul, podría estar celebrando los éxitos de su hijo y mostrando su orgullo por su contribución a la industria. Y no podemos olvidar el aspecto del estilo de vida. La señora Gulden, al igual que su hijo, seguramente disfruta de las comodidades y los placeres que Estambul puede ofrecer. Imaginemos paseos por barrios emblemáticos como Ortaköy o Karaköy, disfrutar de la exquisita gastronomía turca en restaurantes de renombre, o quizás visitar museos y galerías de arte. Estambul es una ciudad para ser disfrutada con todos los sentidos, y es muy probable que madre e hijo estén aprovechando para reconectar y compartir estos placeres. La ciudad, con su mosaico de culturas y su vibrante vida social, ofrece innumerables oportunidades para el esparcimiento y el disfrute. Desde los mercados tradicionales repletos de aromas y colores hasta los restaurantes de alta cocina con vistas panorámicas, Estambul es un festín para los sentidos, y es lógico pensar que la señora Gulden y Can Yaman estén disfrutando de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer, creando nuevos recuerdos y fortaleciendo su vínculo familiar en un entorno tan inspirador. La cobertura mediática de estas visitas, aunque a veces se centre en la especulación, también sirve para recordar la importancia de la familia en la vida de las celebridades. Nos muestra que detrás de las cámaras y de los focos, hay personas con vínculos afectivos fuertes y que valoran a sus seres queridos. La señora Gulden Yaman es una figura clave en la vida de Can, y su presencia en Estambul es un recordatorio de que por muy exitoso que sea un artista, siempre habrá un hogar y unas raíces a las que volver. En un mundo donde la fama puede ser efímera y las relaciones a menudo superficiales, la familia representa un ancla, un refugio seguro y una fuente inagotable de amor y apoyo. La visita de la señora Gulden a Estambul subraya la importancia de estos lazos, incluso para las figuras más prominentes de la escena pública. Por otro lado, es interesante analizar cómo la figura de la madre de un actor famoso puede influir en la percepción pública. A menudo se la ve como el pilar fundamental que lo apoyó desde sus inicios. Esta imagen de la madre que lo dio todo, o de la mujer sabia que lo aconseja, añade una capa de ternura y admiración al personaje público. En el caso de la señora Gulden, su discreción y elegancia habitual sugieren que es una figura que inspira respeto y admiración, y su visita refuerza esa idea. Las madres de las celebridades a menudo se convierten en símbolos de sacrificio, dedicación y amor incondicional, y su presencia pública, aunque sea de forma discreta, puede generar una conexión emocional adicional con los seguidores del artista. La señora Gulden, a través de su relación con su hijo, proyecta una imagen de fortaleza, sabiduría y calidez,
cualidades que sin duda han contribuido a forjar el carácter del exitoso Can Yaman. Podríamos incluso pensar en la influencia cultural. La cultura turca pone un gran énfasis en el respeto y el amor hacia los padres. Por lo tanto, la presencia de la señora Güldem en Estambul, visitando a su hijo, es un reflejo de estos valores culturales tan arraigados. Can Yaman, al pasar tiempo con su madre, está demostrando estos principios, lo cual es muy valorado por el público turco y por sus seguidores en general. La importancia de la familia en la sociedad turca es un valor fundamental, y la forma en que Can Yaman honra y respeta a su madre es un testimonio de su profunda conexión con estas tradiciones. Su visita no es solo un encuentro personal, sino también una manifestación de los valores culturales que lo han formado y que lo siguen guiando. En resumen, la llegada de la mamá de Can Yaman a Estambul, aunque envuelta en un halo de discreción y misterio, es una noticia que despierta un gran interés. Ya sea por una simple visita familiar, por motivos profesionales, o por una combinación de ambos, su presencia en la ciudad añade un toque humano y personal a la vida de uno de los actores más populares del momento. Nos recuerda la importancia de los lazos familiares, de las raíces y de los valores que nos forman. La señora Güldem Yaman, con su llegada, no solo visita a su hijo, sino que también reafirma la importancia de la familia y las raíces en la vida de cualquier persona, sin importar cuán alto llegue en el mundo del espectáculo. Su presencia es un recordatorio de que, detrás de cada estrella, hay una historia familiar, un origen y unos valores que, en última instancia, son los que definen a la persona. Así que ahí lo tienen, queridos espectadores, la noticia fresca y jugosa sobre la llegada de la señora Güldem Yaman a la fascinante Estambul. Espero que hayan disfrutado de este pequeño vistazo a la vida personal de Can Yaman. Es siempre un placer compartir estas historias con ustedes, y créanme, seguiremos muy atentos a cualquier novedad. La especulación siempre será parte de la diversión cuando se trata de celebridades, pero lo que queda claro es que la presencia de la señora Güldem en Estambul es un evento significativo que nos permite apreciar un lado más íntimo y familiar de Can Yaman. Y ahora, antes de despedirnos, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que motivó la visita de la señora Güldem a Estambul? ¿Les gustaría verla compartiendo más en público con su hijo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle ese súper me gusta que tanto nos anima. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can Yaman o de las noticias del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Nos ayudan muchísimo y se aseguran de no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.